Estamos en una nueva nota para toda velocidad. Estamos ahora acá junto a Ger de Taller Edelweiss, que te agradecemos por traer un auto muy raro de ver en la actualidad y también en su momento, porque si hablamos de Torino no podemos olvidarnos de lo que fue los autos fuera de serie, los fabricados fuera de serie, y más en este auto que era muy raro de ver en la época y hoy, porque estamos viendo una Torino familiar, una Torino rural. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julián? Buen día. La verdad que sí, es algo muy raro. Un auto realmente exclusivo de su época y hoy en día también muy raro de ver, que era el Luteral Safari, que era la versión familiar del Torino 4 puertas, fabricada justamente por la concesionaria Luteral fuera de serie, a pedido exclusivo de los clientes. Así es, recordemos que hemos visto varias notas en el canal de Luteral que no era, digamos, de manera oficial de ICA o después como lo fue de Renault, sino que era algo aparte donde vos sacabas tu Torino de 0 kilómetro o comprabas un usado y se lo llevabas a ellos. ¿Cómo era el procedimiento para empezar la reforma, digamos? Bueno, Luteral era concesionario oficial de ICA Renault y a partir de la visita de Luteral a Italia con Fangio, a Módena, decidió construir estas versiones fuera de serie. Entonces ellos te ofrecían no solo la experiencia de venta, sino todo un listado de opcionales donde vos podías ir y personalizar tu Torino. Obviamente, al principio lo vendían ellos, claro. Era un Comahue que vendía, un Torino que vendía la concesionaria como concesionario oficial, donde le realizaban todas las reformas que acordaban con el cliente y donde ICA Renault le respetaba la garantía de 1 año o 30.000 kilómetros al vehículo. Claro, porque además también podíamos ver modelos en el Luteral Comahue, que por ahí es el más conocido, que por ahí algunos vienen con la trompa reformada, otros no, también obviamente con lo que es la cola fastback, había muchos cambios también en la mecánica que podíamos ver, y en esta es algo totalmente distinto a lo que podíamos ver, porque es justamente la versión rural que nunca fue de manera oficial, pero sí de manera de Luteral. ¿En qué año surge esto y también con qué motivo, con qué objetivo lo veía Luteral? Bien, la Luteral Safari surge a partir del año 70, cuando Luteral lanza la nueva gama del Comahue, decide agregar a la línea de vehículos la versión familiar. Claro. ¿Por qué? Luteral vendía el Comahue para el padre de familia, que viajaba, que lo usaba todos los días, con una versión, digamos, con un fin más deportivo, sí. Y además para la familia, para el fin de semana, para ir al campo, para salir a pasear, vendía la Safari, justamente con una cuestión más familiar, pero no tan deportiva, pero con los aditamentos que el cliente podía solicitar. Bueno, mismo esta es una de las primeras Safari. ¿En base a qué modelo está hecho? Exacto, este es un modelo 70, hecha sobre un Torino S380, y es uno de los primeros Safaris que se fabricaron. Claro. No tenemos puntualmente si fue el primero, el segundo, el tercero, sí, obvio. Pero justo a mediados de 70 cambia la línea, de la línea 380 pasa a ser la línea TS. Claro, es el final de la primera línea para pasar después a la segunda. Exacto, digamos. Cambia la gama de Torino, por ende esta es una de las primeras Safaris fabricadas, todavía ya con la línea 380, pero justito ahí en junio cambió la línea ATS. Qué lindo sería saber si fue la primera o cuál, pero bueno, también cosas de la época y que como eran cuestiones también de que por ahí en ese momento por ahí no se pensaba o el hacer un registro, o por ahí sí, era algo raro. Pero bueno, hablando más también de la mecánica, ¿qué mecánica podíamos encontrar en comparación a la original? ¿Se respetaba? ¿Se modificaba? Mira, lo que es en el modelo Safari, la mecánica se mantenía casi original, tenía un agregado de 20 caballos, claro, con el carburador Holley 4040 y un poquito tocaba el árbol de levas. Claro, que ¿en cuánto más o menos podríamos alcanzar? En este modelo eran 175 caballos en el 4 bancadas. Claro, con el motor Tornado. Con el motor Tornado, y después, bueno, estaban los opcionales del múltiple macaño de 195 caballos, la inyección de 220, claro, pero no era a lo que apuntaba Luteral, claro, para la Safari. En el Comahue quizás, no tanto en esto. Exactamente. A ver, estaba disponible, obvio, pero no era la elección más popular entre los que buscaban una Safari, que buscaban otra cosa. Para eso tenían el Comahue con 220 caballos, pero la Safari no era el auto de todos los días. La pregunta más interesante que por ahí a uno se le ocurre es cómo se hacía la extensión justamente para que sea rural, porque si vemos bien está hecho en base a un modelo 4 puertas, pero ¿cómo se hacía la extensión? Mira, el agregado del techo trasero se hacía en los talleres de Luteral
todo a mano. Todo a mano. Exactamente. Erróneamente en una revista hace muchos años atrás había salido que se utilizaban elementos del cross country, Claro. pero solamente usa los anclajes del techo. Sí, o sea, que no es nada, básicamente. Exacto, para agarrar el equipaje. Pero todo lo que es el techo y los vidrios son exclusivos del modelo. Claro, y además, bueno, ahí vemos, si podemos ver bien ahora el detalle que lo estamos viendo en cámara, hay como una leve, inclinación hacia abajo, que hace justamente ahí la forma, y que, bueno, también vemos la parte trasera, que algo que me llamó mucho la atención es, yo no encontraba la tapa, digo, ¿dónde cargamos nafta? ¿Cómo se hace? Bueno, la tapa de combustible se mantiene, o sea, todo lo que es el panel trasero se mantiene igual al del Torino y por ende la tapa de carga de combustible queda por detrás de la patente. Claro. El agregado se hace a partir de donde termina el techo, que en estos años la luneta era envolvente, hasta el año 73 la luneta del Torino era envolvente y el techo más redondeado. Y de ahí se soldaba a soplete. Toda la extensión trasera, déjame mencionar entre ellos al Gallego Castro, que falleció hace 2 años atrás, a Flavio Leal, que todavía lo tenemos vivo, y a los hermanos Antunes, que viven en España, que fueron los primeros en fabricar estos modelos, y del cual todavía tienen un gran recuerdo y es para ellos un gran orgullo haber podido fabricar estos modelos. Sí, porque es algo también de lo que estábamos hablando recién, de que esto se haya hecho en Argentina, mismo también en la parte trasera, muy identificable como el Made in Argentina. Era algo que en la época de los 60, 70 era muy lindo ver cómo muchos modelos de todas las marcas había su versión deportiva, ya sean 2 o 4 puertas, y que bueno, era también la época dorada por ahí para mí y para muchos de la fabricación de autos. Y más o menos, ¿cuántos se fabricaron? ¿Entre 40 puede ser? Exactamente, de la versión Safari se fabricaron entre 40 y 50 y a partir del año 75 se ofreció un opcional con motor diésel de 6 cilindros, velocidad máxima 150 km por hora, pero era una época donde estaba la crisis del petróleo, Sí, total. donde había hiperinflación, como ahora, no es nada nuevo, pero que el valor del gasoil era muy bajo, Claro. Costaba 5 centavos el litro, con lo cual hacía que sea una opción de moda, por así decirlo, sí, porque obvio. realmente quien compraba una Safari Y no iba a castimar, digamos. Exacto, no se fijaba mucho en el consumo, pero bueno, era como la novedad de la época el tema del gasoil y bueno, por eso Luteral decide lanzar una versión diésel. La pregunta del millón. ¿Cómo restaurás un auto que solamente se fabricaron entre 40 y 50, no teniendo tantos registros históricos como pueden haber sido una Chevy, una Dodge, entre otros? ¿Cómo lo restaurás? ¿Cómo lo encarás? Primero con pasión, es así. Eso es indudable. Y segundo con tiempo y hay una parte importante del taller Edelweiss que es la parte histórica de los autos y es la parte de andar buscando en la historia. Por eso te mencioné a estas personas que trabajan en Luteral, porque fundamental es ir a las fuentes y preguntar cómo hacían para fabricarlo, cómo hacían para venderlo, qué significaba andar con un Comahue, con una Safari por la calle. O sea que lo restauraste con la misma gente que lo fabricaba en su momento. Exactamente. Wow, eso es increíble. No con la colaboración directa de ellos trabajando, Sí, no, obvio. pero sí con el apoyo y el asesoramiento, Total. por así decirlo. Recuerdo el primero también con Evaristo García, que fue uno de los pintores de Luteral, también que fue uno de los pilares, por así decirlo, para el taller, justo con Guillermo Suárez, que ellos, digamos, siempre me llevaron adelante y me dieron su ejemplo de lo que era trabajar artesanalmente y buscar los detalles. Bueno, ni que hablar también de Tino Luteral, el hijo de Juan Carlos, que es una de las cosas de las que puedo sentirme orgulloso realmente, es que la familia Luteral me haya designado como restaurador oficial de los Mirá, autos de la me familia. estás jodiendo. Sí, Qué justamente por esta pasión que nos conocemos hace casi 18 años Mirá. con ellos, por intermedio de un amigo en común. Y la cuestión surgió ahí, de cuando Tino Luteral estaba restaurando el primer Comahue con la gente que trabajó con Luteral, y me dijo, necesito encontrar a la gente que trabajaba con mi viejo. Y bueno, yo tenía 23 años y, viste, y fue, wow, dale. Sí, Y la vamos a emoción fondo. de hacerlo todo. Tal cual. Y a raíz de eso, bueno, se generó todo un vínculo muy, muy grande, y convengamos que con el paso del tiempo, estos autos eran autos de uso cotidiano. Sí. Yo este auto lo encontré en Córdoba, en un pueblito, y era realmente el auto diario, aunque ya hacía un tiempito que no se usaba, con lo cual empezar a encontrarse con cosas que decís, uy, acá esto no lo tenía contemplado,
ya está, arrancamos y arrancamos a fondo. Claro. Tuve que conseguir las llantas originales del modelo, que eran las llantas sin metal, que en el Comahue y en la Safari venían cromadas. El tapizado se hizo íntegramente en cuero, se restauró el techo corredizo, que era un opcional también de la época. Y después está el ya que estamos, y esto no lo puedo dejar así, esto lo tengo que cambiar, y terminás cambiando hasta el último tornillo y poniendo tornillos originales y cositas y cincado y donde va, pero creo que el objetivo se logró y podemos hoy en día disfrutar realmente de una Safari como había salido en la época. No, la verdad que contar con esas personas para que te guíen creo que es lo mejor, es mejor imposible, porque además también en el taller tuyo han pasado muchos Lutteral, digamos, podrías denominarte como el nuevo fabricante, el nuevo restaurador de Lutteral, digamos, a día de hoy, y que esta también fue presentada en Autoclásica 2022, que estuvo también con otros modelos raros de ver acá en Argentina, y que fue la primera vez que se mostró en público. Exacto, poder presentar la primer Lutteral Safari restaurada en Autoclásica, en los 20 años de Autoclásica fue la primera vez que hubo una, de hecho es la única restaurada que queda en el país, sí. Además de los otros vehículos que, si bien mi corazoncito es de Lutteral, nos dedicamos a todo tipo de vehículos, claro. Hemos restaurado Caprice, Camaro, Mustang, sí, de todo. Pero el foco es en los Comahue. Y un poquito también los fuera de serie, porque como vos decís, el año pasado en Autoclásica presentamos una Tulia GT, hecha por Crespi, el Rambler American 65. Claro, que era el que se basó básicamente el Torino. Exacto, sobre el cual se desarrolló el Torino. Y tenemos ahí otras sorpresitas guardadas. Vamos a estar pendientes, entonces no te voy a quemar. Y que para cerrar la nota y agradecerte obviamente por venir, por mostrarnos esta rareza y contarnos su historia, ¿cuántas Safari más o menos tenés vos en tu mapa rastreadas? Porque a ver, de 50 no deben quedar creo que ni el 10%. Bueno, yo siempre tengo la teoría del 10% para estos vehículos. Con la Safari es la excepción, porque en los últimos 24 años que me dedico a esto, he logrado encontrar 11 autos, de los cuales hoy en día sobreviven 7 nomás. Y tengo 3 datos ahí a corroborar, que todavía no pude chequear. Claro, así que estamos potenciales, digamos. Claro, estamos hablando de 10 autos sobre un total de 40, 50 Bueno, no está tan mal, te digo, para ser un auto tan raro y que muchos seguramente habrán ido a desguace, algunos choques, obviamente no sabemos el destino de todos, pero bueno, la verdad que te quiero felicitar por el trabajo que haces, no solamente con la Safari, con la Lutteral, con todos esos autos, que fue, como decíamos, la época dorada de lo que es el automotriz acá en Argentina, y que bueno, gracias a personas como vos, seguimos manteniendo la historia y hacemos conocer un poquito lo que hubo acá, que no fue poco. No, sin duda, sin duda. Lo importante siempre es rescatar la historia para que la gente también la conozca. Eso también es algo que realmente me gusta, ¿viste? Contar la historia para que la gente sepa qué era lo que se hacía en el país. Los emprendedores, hoy en día tanto se habla de los emprendedores. Sí. Bueno, Juan Carlos Lutteral fue, no te digo el primero, pero fue uno de los primeros emprendedores en el país en apostar, en desarrollar cosas y bueno, y en ofrecer algo distinto para los clientes que así lo requerían. Muchísimas gracias, Ger. Esto con ustedes fue una nueva nota para toda velocidad, para todos aquellos que por ahí dudaban o no sabían de que existió una Torino rural, acá la tienen.